Lucas capítulo 18, versículo 1. Y de aquí les mandamos un saludo a todos los que nos miran por internet, que son muchos los que nos miran por los canales de YouTube. Amén. Mira, dice, cierto día, dice Jesús, les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca, que dice, darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad y dijo que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudió a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? Seguirá aplazando su respuesta. Les digo, él pronto les hará justicia. Dile al que tienes a tu lado, Dios pronto te va a hacer justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Padre, gracias en esta mañana te damos, papá, una vez más, querido Padre, porque tú eres bueno y nos ayudas con tu gracia, con tu favor y tu amor. Yo bendigo tu iglesia, Padre, bendigo tu santo nombre, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Y Espíritu Santo, siempre necesitamos de ti, de tu ayuda y asistencia, Señor. Reprendemos todo poder de las tinieblas. En el nombre de Jesús ordenamos, Señor, al diablo que se aleje de este lugar, de esta casa. Le ponemos un bozal en la boca y le decimos que se calle y enmudezca. Y querido Padre, gracias. Permítenos, Señor, esta mañana disfrutar de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso, dale un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso, panal de miel, al que vive y reina, al alfa y el omega, al principio, al fin, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, Jesucristo, gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor. Gracias, querido Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuántos pueden bendecir a Dios en esta mañana? ¿Cuántos pueden decir aleluya? Mira, el Evangelio de San Lucas, Lucas, en este capítulo del 18, Lucas, este evangelista que va a escribir 2 libros, en el Nuevo Testamento, libro de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Lucas era un colaborador del apóstol Pablo, él estuvo con el apóstol Pablo y pues, ¿sabes? Hay personas que te van a inspirar y el apóstol Pablo inspiró a Lucas. ¿Sabes? Dice la Biblia, por ejemplo, en una de las epístolas de Juan, dice, ¿cómo tú puedes decir que amas a Dios y al que tienes al lado no le amas? ¿Verdad? Entonces dice el apóstol Juan, yo no puedo decir que amo a Dios si no amo a mi hermano, ¿verdad? Aunque a veces el hermano que tienes a tu lado es un poco difícil, ¿verdad? O tus familiares que creen en Dios son un poco difíciles. ¿A que sí? ¿O solamente me pasa a mí? Entonces, pero una de las cosas que es importante que tú tengas el corazón limpio, libre de ofensa, porque la ofensa va a hacer que frene esa respuesta, esa oración. Dice que esta viuda, ¿verdad? Esta viuda iba constantemente donde este juez. A ver, vamos a empezar desde el principio. Dice, cierto día, dice, Jesús les contó una historia, una parábola, dice a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencido. Por ejemplo, me gusta como dice en Reina Valera, dice, les dijo la necesidad de orar, La oración es una necesidad. Incluso cuando tú llegues cuando estés sentado ahí, tienes que
dentro de tus posibilidades, orar, ¿ok? Jesús, aquí estoy. Jesús, háblame. Jesús, ayúdame. ¿Verdad? No es fácil al principio, pero poco a poco uno se va haciendo, ¿ok? Esa costumbre de siempre estar clamando a Jesús. Y yo les digo, yo no lo hago 24 horas al día, pero siempre que tengo la oportunidad es, Señor, ayúdame en esto, ayúdame en lo otro. Voy caminando por ahí y voy pendiente de Dios. Porque qué importante es la oración. Mira, tan importante es la oración que, por ejemplo, el día viernes había más gente en el servicio. Y esta mañana me vi muy interrumpido en la oración, tuve mucha interrupción en la oración y pues luego se nota en el resultado. Es por eso el Señor les va a decir, es importante que tú siempre ores y no desmayes. Nosotros no nos podemos, los cristianos no nos podemos dar el lujo de que pase un día y no oremos. No nos podemos dar el lujo que pase un día y no vayamos a la Biblia. A mí me ocurría al principio, yo leía la Biblia, lloraba y luego pasaban los días y decía, pero ya oré ayer, ya leí la Biblia ayer. Que ore y lea la Biblia el pastor. Y tú no puedes, porque este cuerpo, ¿ok? Mira, una de las cosas que el Señor va a decir es, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si tú este cuerpo lo tienes que alimentar 3 veces al día, 5 veces al día, ¿verdad? Imagínate tu espíritu también tiene que ser alimentado. Porque hemos nacido de nuevo, dice la palabra. Confío que todos de aquí estemos nacidos de nuevo. Y si no has nacido de nuevo, tranquilo, ya vas a nacer de nuevo. Eso no es obra humana, es de Dios el nacimiento de nuevo. Y cuando tú naces de nuevo, ¿qué va a ocurrir? ¿Sabes qué va a ocurrir? Que va a llegar un momento en que tú vas a tener la necesidad de Dios. En que tú te vas a querer. Un día te levantas a lo mejor con prisa y dices, no, hoy no oro, hoy no leo la Biblia. Pero el Espíritu que está dentro de ti te va a decir, hello, yo también quiero que me alimentes. Yo también necesito que, o sea, alimentas tu cuerpo, pues aliméntame también a mí, te va a decir el Espíritu. Y dice el apóstol Pablo, no entristezcan al Espíritu Santo. A veces estamos, yo no sé si te ha pasado, viene como un sentimiento de tristeza y dice, ¿por qué estoy triste? Puede ser que el Espíritu Santo dentro de ti te diga, estoy triste porque no me has alimentado como debías haberme alimentado. Entonces, ¿sabes que esa tristeza la produce el Espíritu Santo? ¿Para qué? Porque te dice, yo también necesito que me alimentes. Yo necesito que vayas a la palabra. Necesito que vayas a la presencia de Dios. Y el Señor le dijo, ¿verdad? Le dice, es necesario que ustedes oren. Siempre dice. Y nunca dejes de orar y no darte por vencido, a pesar a veces de lo que tú puedas ver y observar. A veces veo la iglesia más llena, a veces la veo un poco más vacía, pero una de las cosas que el Señor nos manda es a movernos por fe, independientemente, ¿ok? De que venga más gente o venga menos gente, yo tengo que levantarme en fe y saber que no es por vista, sino es por lo que Dios ha dicho. Y yo quiero decirles algo, esta mañana me vi muy interrumpido en la oración. Yo todos los días, como les he compartido, me levanto pronto. Y tuve mucha interrupción. Pero sabes, a los que le aman, todo obra para bien, ¿verdad? Entonces, dice el Señor, que ores siempre, aunque tú estés viendo, ¿ok? Porque a lo mejor hay cosas que no cambian, hay problemas, ¿verdad? Dificultades, yo no sé. Uno quiere a veces salir adelante y las cosas no se dan. Y recuerdo que en el año, por ejemplo, 2014, mira qué nos ocurría. Habíamos perdido aproximadamente 30.000 euros, habíamos montado un negocio, un restaurante de comida, y habíamos perdido cerca de 30.000 euros. Y cuando cerramos el restaurante, en enero del año 2014, habíamos perdido los 30.000 euros y encima nos habíamos quedado con una deuda aproximadamente de 7.000 euros, más o menos, aproximadamente.
Pues imagínate cómo yo estaba en ese momento. Pero sabes que esos momentos de crisis, por eso no te preocupes equivocarte, ¿ok? Porque en esos momentos de crisis es donde tú vas a ver a Dios. Aunque esos momentos no son fáciles, esos momentos de crisis no son fáciles. ¿A quién le gusta perder 30,000 euros? Había vendido mi vehículo, ¿verdad? Yo me había comprado un deportivo, lo había vendido y me quedé en nada, con deuda. Pero sabes, ahí es donde tú vas a poder experimentar a Dios. Porque no siempre las cosas te van a ir bien. Ahora, si las cosas no te van a ir bien siempre, acuérdate también que las cosas no siempre te van a ir mal. Porque esta vida es así. Hay momentos donde tú estás arriba y hay momentos donde viene el valle. Pero nuevamente Dios te va a volver a llevar a la cima. Nuevamente Dios te va a volver a levantar. Hay momentos que estamos tristes, pero hay momentos que estamos contentos. Y todo el tipo de pruebas que estamos viviendo es para fortalecer nuestro carácter. Para que no tengamos, como dice en la epístola de Pedro. ¿Será que me puedes ayudar con él? ¿Quién me puede ayudar aquí con el proyector? Ayúdame, sí, por favor. Como dice la epístola de Pedro en el capítulo 5, en el versículo 10. Mira que dice en la epístola de Pedro, para que él dice, después de que hayáis atravesado diversas pruebas, ¿sabes? Una de las cosas que Dios está haciendo es crear un testimonio en ti, formar un testimonio. Estás tú en un proceso y luego después de ese proceso, Dios va a levantar un testimonio poderoso, un testimonio que te va a bendecir a ti. Y no solamente te va a bendecir a ti, sino va a bendecir a las personas que escuchen tu testimonio. ¿Cuántos hemos sido inspirados por testimonios? Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10. Entonces, ¿sabes? Yo llegaba a la iglesia y yo escuchaba las predicaciones y estaba sentado y yo decía, el pastor habla eso, pero él no sabe lo que yo estoy viviendo. Si él estuviese en mi situación, yo decía así. Y ahora digo, eso lo que yo estaba viendo era un pelo para el pastor. Porque sabes, todo es conforme a tu fe. Y tú recibes el peso conforme a tu fe y a la capacidad que tú puedas soportar. Y primera de Pedro dice, mira, en el capítulo 5, dale hasta el capítulo 5, versículo 10. Mira qué dice Pedro capítulo 5, verso 10, por favor. Dame la versión Reina Valera. Mira, Reina Valera lo que dice. En el versículo 10. Ahí es el versículo 11. A ver. Este dice, versículo 10, sí. Dice, porque este mismo padecimiento lo van pasando todos nuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios, dice, de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco tiempo, Él mismo os, ¿qué dice? Perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. El que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él está perfeccionando su obra en ti. Y entonces yo llegaba a la iglesia y yo decía, el pastor no está pasando lo mismo que yo estoy pasando. Si él estuviese en mis zapatos, digo, estaría que suda, pero bien. ¿Sabes? Le doy las gracias a Dios que me sostuvo en ese tiempo de prueba, porque fueron varios meses de prueba. Entonces yo llegaba a la iglesia y un día estaba en crisis, estaba mal, el negocio mal. Y recuerdo que creo que tenía 50 euros. Y yo digo, ¿y qué hago? ¿Y tengo que diezmar o no? Porque si las cosas no van bien, yo tengo entonces que diezmar o no tengo que diezmar. Y justo estaba ahí un hermano que ha sido como uno de los pilares en Pasión por Cristo, el hermano Cristóbal, el paisa le dicen.
Y me acerco a él y le digo, mire hermano, estoy en esta situación. Yo no sé si darle a Dios o no darle. Entonces él me dice, mira, tengo una palabra para ti. Me dice, Primera de Reyes capítulo 17. No lo abras ya que, ¿vale? Primera de Reyes, si eso lo buscas en tu casa, la historia de Elías. Primera de Reyes capítulo 17. Y dice que Elías le dijo a la viuda, dame a mí primero, dale a Dios primero, me dijo, y se fue. Yo me quedé ahí con la batalla, ¿verdad? Digo, ¿y qué hago? ¿Tengo que hacerlo? No, yo ahora mismo estoy, pues, mal. Pero ¿sabes qué? Pasaron las semanas, pasaron los meses, cerramos el negocio, perdí cerca de 30.000 euros, cerca de 7.000 euros de deudas, pero en el año 2014, Dios iba a hacer un milagro, y ¿sabes? Íbamos a comprar la licencia de taxi, y el banco nos iba a dar 95.000 euros. Y yo con deuda encima, porque tú puedes tener deuda, ¿ok? Pero dice la Biblia lo siguiente en Apocalipsis: Dios abre y nadie cierra. Y Dios cierra y nadie abre. Los recursos son de Dios. Y dicen los profetas, mío es el oro, mía es la plata, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sabes? En aquel entonces yo creía en Dios, ya era nuevo nacido, pero yo creo que todavía no tenía una vida muy santificada, incluso el día de hoy, y Dios está todavía transformando mi vida, purificándome, ¿verdad? Llevándome hacia la santidad, hacia la pureza. Pero y dicen los profetas, mira qué dicen los profetas. Dice Israel, dice, te hice mal, te portaste mal Israel. Y dice, y las naciones a tu alrededor vieron y se aprovecharon de ti, y se burlaron y se rieron de ti, Israel. Pero aunque te portaste mal, Israel, yo te voy a bendecir, Israel, y te voy a levantar nuevamente de esa crisis que vino sobre ti. Dale un fuerte aplauso a Dios, eso. Y mira qué dicen los profetas. En los profetas dice, pero que sepas, Israel, que no lo hago por ti. Lo hago por gloria de mi nombre. Pero que la gente que tú le has dicho que crees en Jesucristo se deje de reír, se deje de burlar y sepan que verdaderamente hay Dios en Israel, dice el Señor. Así que te voy a bendecir, te voy a recuperar todo, Israel, nuevamente. Vas nuevamente a cosechar, nuevamente tus niños, dice, estarán por Jerusalén jugando. Pero no va a ser por ti, Israel, va a ser por mí, porque mi nombre está en juego, dice Dios. Entonces Dios le volvió a bendecir a Israel, pero no porque Israel haya tenido un cambio de actitud, simplemente porque su honor y su nombre está en juego. Y dice, no, son mis hijos, aunque con todo malcriados, la gente está viendo lo que les pasa a mis hijos. Y yo no puedo permitir eso, que se me deshonre. Mira, ábreme por favor en Ageo capítulo 1. Ageo capítulo 1 dice, en el año, dice, segundo del rey Darío, en el mes sexto, el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Saletiel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ok, el profeta Ageo va de la mano con Zacarías, ok. Dios había dicho, restauren el templo. Empezaron a restaurar el templo, lo había compartido hace unas semanas atrás, pero fue frenado por causa del enemigo. El enemigo frenó el avance del templo. Entonces Dios tiene que levantar, ¿ok?, a dos profetas. Porque, ¿sabes? Un profeta o un siervo de Dios se le ha dado autoridad. Ha recibido autoridad del cielo. Y lo que el profeta diga, si va alineado a la voluntad de Dios, la tierra tiene que someterse a las palabras del profeta. Entonces Dios tiene que levantar estos dos siervos, ¿ok? Por eso es que es una de las cosas que se nos ha dado autoridad. Y los últimos temas que hemos venido hablando es el crecer en autoridad. Porque si tú creces en autoridad,
Si tú vas alineado a la palabra de Dios, la tierra tiene que someterse a tus palabras. Bueno, a tus palabras no, a la palabra de Dios. Pero Dios necesita a alguien que la pronuncie, alguien que la proclame. Y aquí estos dos profetas empezaron a profetizar, Zacarías y Ageo. Es tiempo que reconstruyan la casa. Y dice, mira, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. Habían pasado 15 años para que levanten el templo en Jerusalén. El enemigo se había puesto, mira, el enemigo se va a oponer. El enemigo se va a levantar, va a frenar el plan, va a frenar tu propósito. Tú no te creas que las cosas, ya sirvo a Dios y las cosas, el diablo te va a hacer las cosas fáciles. El diablo se va a levantar con todo, se te va a poner de frente, va a decir, a que tú vas a la iglesia, pues yo me voy a poner aquí, de frente. Va a levantar adversidad, va a levantar tempestad. Y por eso tú tienes que crecer en autoridad, para darte cuenta que son poderes de las tinieblas que están frenando tu bendición. Diablo, te reprendo en el nombre de Jesús. Y aquí el diablo no está viendo que tú seas pastor, apóstol, querubín, profeta, evangelista. El diablo lo que ve es cuál es tu relación con él. Es la relación que tú tienes con él. Independientemente seas joven, mayor, anciano, si tú vives en la presencia de Dios, tienes autoridad para reprender a Satanás. Amén. Y tienes autoridad para que las cosas empiecen a cambiar. No ha llegado el tiempo, dice, de que la casa de Jehová sea edificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es tiempo para que, dice, es tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas, dice, artesonadas. Y estas casas, dice, y esta casa está desierta, en otras palabras, la casa de Dios. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, dice, sembráis mucho, dice, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Dice, y el que trabaja a jornal recibe su jornada en saco roto. En otras palabras, el Señor, por medio de estos profetas, exhortando al pueblo, diciendo, ustedes, dice, trabajan mucho y están cosechando poco. Se trabaja mucho y poco salario. Y el salario, dice, que se recibe, se va en saco roto. ¿A cuántos nos ha pasado eso? ¿Y qué pasó? Ya me quedé sin plata. ¿Sabes? Un día yo estaba en una lucha, porque para que tú llegues a la casa de Dios, a veces hay lucha. Yo no sé si tú tuviste lucha esta mañana. Hubo conflicto. Y había un culto de oración y una voz me decía, ve al culto de oración. Y otra voz me decía, no, tienes que trabajar. Y como le doy las gracias al Señor que desde hace años atrás pues me da la libertad para poder organizarme yo mismo, decir, bueno, pues yo trabajo estas horas y estas horas no trabajo. Entonces, ¿sabes qué ocurrió? Digo, no, es que me tengo que quedar trabajando. Entonces llegué a un lugar y vi una mujer con un frasco de estos para el coche, que se limpia el coche, ¿verdad? Y me dice, con esto, dice, tú le echas y en una semana no tienes que lavar el coche. Me lo he dicho, no, una semana, en un mes no lavas el coche, pero no se te mancha. Y ahí hizo la prueba, mira, y hizo la prueba, y le echó agua, y se queda limpiecito. ¿Y cuánto cuesta? 60 euros. Y digo, bueno, le voy a comprar y le voy a compartir el evangelio. Entonces le compré y luego le regalé un tratado, le hablé de Dios y se fue. Y luego después yo me quedé y digo, bueno, voy a empezar a trabajar con menos 60 euros. Luego al siguiente miércoles, era el culto de oración, digo, no, mejor me voy a orar, mejor voy a aprender a orar. Y ya sé por qué Dios me estaba enseñando a orar. Porque en esta parábola, ¿ok?, el Señor les dice que tenían que orar. Y por ejemplo dice la Biblia que otros discípulos se acercaron y le dijeron, Señor, enséñanos a orar como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. La oración también se aprende. Yo he aprendido a orar. De mi pastor he aprendido a orar. No todo, pero sí hay ciertas cosas que yo he aprendido. Y le agradezco a Dios y le agradezco a mi pastor. Porque cada uno tiene su forma de orar. Pero si tú, por ejemplo, yo llegaba a la iglesia, a los cultos de oración, y ahí llegaba la viejita de turno y empezaba ya a profetizarme y orar por mí. Y no tiene que venir un profeta, ¿ok?, para profetizarte. El hermano de al lado, a lo mejor Dios lo usa y lo levanta como profeta.
Y aprendí a orar de los hermanos, del pastor. Yo decía, esto no me gusta, esto sí, esto no, esto sí, esto es mío. Y uno aprende a orar. ¿Ok? La oración también uno la aprende. ¿Ok? Entonces dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Dice, subid al monte, dice, y traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella, que dice, mi voluntad. Y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Dice, y encerráis en casa y dice, y yo lo disiparé de un soplo. Porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno corre a su propia casa, por eso se detuvo el cielo sobre vosotros y la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y dice, y llamé a la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias, dice, y sobre todo el trabajo de las manos. Dice, lloró, y dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y José, Josadak, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como lo había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces, ¿sabes? Todo el proceso que uno va viviendo es para alinearte a ese plan y propósito que Dios tiene para ti. Y mira, me aprobaron en aquel momento cerca de 95.000 euros. Ahora mismo no recuerdo, año 2014. Pude pagar la deuda de los 7.000 euros que debía. Y luego después mi economía empezó nuevamente a crecer. Por eso, no te preocupes, ¿ok? El día de hoy no te preocupes por lo que tus ojos ven. Porque donde más tú vas a ver a Dios es en los momentos de crisis. Pero séle fiel. Séle fiel. Y dice la Biblia, mira, dice la Biblia en Lucas capítulo 18. Les dijo la necesidad, dice, de orar y no desmayar. Y dice la palabra, empieza a hablarnos de esta historia, ¿verdad? De este juez. Independiente, ¿sabes? Porque cuando tú no ves un resultado, tú te frustras. Cuando no ves un cambio, te frustras. Pero esto no consiste en que Dios te responda a la oración mañana, la próxima semana, el próximo mes. Si hay algo que tú necesitas, mira, yo me he dado cuenta en estos días, si hay algo que tú necesitas, Dios lo hace así. Te abre las puertas y tú te sorprendes y dices, es que sin duda Dios, qué poder tienes. Pero ¿sabes qué ocurre a veces? Que nosotros nos fijamos en lo que tenemos en la cartera. Por ejemplo, un ejemplo, en la economía, ¿verdad? Si hablamos de economía. Yo me fijo lo que tengo en mi cartera. Me fijo lo que tengo en el banco. Y digo, no se puede. Porque no llegamos. Por ejemplo, si te quieres mudar, un ejemplo, ¿verdad? Si te quieres mudar, Boadilla, Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, o hay lugares aquí en Madrid que son caros. Este lugar, Boadilla del Monte, pues no es un lugar, vamos a decirlo así, que sea barato, ¿verdad? Por ejemplo, dice, no, es que me tengo que ir no puedo yo mudarme aquí porque no me da el salario y no me dan los recursos. Entonces buscaré un lugar más económico, pues me voy a otras zonas que son más económicas. Pero ¿sabes qué ocurre cuando tú solamente dependes de Dios? Tú dices, Señor, yo no me puedo mudar aquí. Ahora vamos a buscar los barrios más económicos. San Cristóbal, por ejemplo. San Cristóbal de Los Ángeles, que es un Villaverde, ¿verdad? Y dices, es que Señor, no me puedo mudar ni ahí, ni me puedo mudar aquí, ¿por qué?
Porque no tengo, ni para el lugar más barato tengo. Entonces, papá, dependo de ti, dependo de tu provisión. En los momentos de crisis es donde tú vas a empezar, donde tú ves la mano de Dios. Ahora, como les digo, Dios está formando un testimonio. Estamos en un proceso donde Dios, donde más adelante tú vas a hablar de tu testimonio. Pero el proceso a veces no es fácil, ¿sí o no? No es fácil el proceso. El proceso para que tus hijos lleguen a los pies del Señor no es fácil. Yo me convertí y al siguiente mes no se convirtió mi familia, pasó tiempo. Cerca del año se convirtió mi madre. 10 años después mi hermana regresó a los pies del Señor. Y durante todos esos 10 años hemos estado ahí orando y creyéndole y confiándole a Dios que algún momento Dios iba a tocar el corazón del día de hoy. Es nuestra salmista, ¿verdad? Y yo me acercaba a ella y le hablaba y le decía, deja el pecado, las cosas. Él decía, deja el pecado, te va a ir mal si sigues así. No lo hagas. Y le mandaba versículos de la Biblia. Hasta que ya llega un momento en que tú tienes que todo encomendarle a Dios, ¿verdad? Porque tú ya no puedes hacer nada. Dios es el que la tiene que tocar. Y le hablaba de Dios y ya dejé de hablarle de Dios porque no me hacía caso. Por ahí de vez en cuando llegaba a la casa, me enteraba de los problemas que tenía. El otro día mi madre nos contaba que tuvo un gravísimo accidente que Dios la guardó y la protegió. Por eso no dejes de orar por tu familia. ¿Ok? No dejes de orar. Sigue orando, aunque todavía no conozca a Dios, tú sigue orando. Tuvo un gravísimo accidente y Dios hizo un milagro ahí. No solamente por el accidente que tuvo, sino las consecuencias después del accidente. Porque tú tienes un accidente y si tienes la culpa, ¿qué ocurre? Tienes que pagar el accidente. Pero un día habíamos iniciado Panal de Miel. Un día llegó al culto de la tarde, un domingo por la tarde, llegó con Brian. Y ahí yo me paré a compartir la palabra. Y me intimidaba un poco Brian porque le ves, ¿verdad? Me intimidaba en el sentido de que tú a veces piensas, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a pensar la gente? ¿Verdad? Pero yo ahí me paré y estuve como 15, 20 minutos y les hablé de Dios. ¿Sabes? Desde entonces han venido siempre. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Dios tocó el corazón de ella, la levantó como salmista, tocó el corazón de su esposo, ¿verdad? El camino de Dios, quiero decirles que tampoco ha sido de rosas. Que también han tenido problemas, dificultades, pero mira, se han mantenido firmes en el Señor, confiándole y el Señor les ha ayudado. Como te va a ayudar a ti. Amén. Y como me va a seguir ayudando a mí. Amén. Porque, como decía David decía lo siguiente, Señor, tú me diste la victoria con el oso y con el león, también me vas a dar la victoria con este filisteo incircunciso. Porque según vas avanzando, como que los problemas se hacen como más grandes, pero como tú ya vienes batallando y viendo que Dios te va contestando y que Dios va batallando por ti, el siguiente problema que será más grande, sabes que Dios va a intervenir. Porque si no interviene Dios, una de las cosas que la Biblia dice es que David tomó 5 piedras, ¿verdad? Número 5 habíamos estado hablando que es el número de la prudencia, ¿verdad? 5 piedras. Me caí el otro día. Prudente David, tomó 5 piedras, dijo por si acaso. Pero mira, a la primera le dio. Y si no le daba a la segunda, a la tercera, a la cuarta. Entonces, ¿ok? Dice el Señor que le dijo, no desmayes, ¿ok? Y dice, y le refirió una parábola de orar siempre, dice la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él diciendo, hazme justicia delante de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo,
me agote la paciencia. Ok, mira qué dice aquí la palabra. Vemos a un juez. Un juez es el símbolo de una autoridad, ¿verdad? ¿Qué es autoridad? Autoridad es cuando a una persona se le da el derecho o el gobierno sobre algo, ¿ok? ¿Qué es lo que a ti se te dio? San Juan capítulo 1 dice, todos aquellos que creyeron en Jesucristo se les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿todos son hijos de Dios? No todos son hijos de Dios. Solamente aquellos que creyeron en Jesucristo. A mí a veces me han dicho, si todos somos hijos de Dios. Así, si todos somos hijos de Dios, ¿por qué no todos van a la iglesia? Si todos somos hijos de Dios, ¿por qué todos no oran? Si todos somos hijos de Dios, ¿por qué no todos leen la Biblia? Porque si todos fuésemos hijos de Dios, viviríamos como tales, ¿sí o no? Viviríamos como hijos de Dios. Incluso quiero decirles que aquí en Panedal no, en Panedal de Miel, gracias a Dios, no hay ninguno. Incluso hay cristianos que no viven como hijos de Dios. Pero gracias a Dios que aquí en Panedal de Miel no hay ninguno, ¿ok? Yo hablo de otras iglesias, yo vengo de varias iglesias, ¿ok? Ahí, en esas iglesias, le doy las gracias a Dios por la preciosa iglesia la que me permite servir. Que todos aquí leen la Biblia, todos oran, son gente santificada. Amén. Entonces, dice que se nos dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Abre por favor en Mateo capítulo 10. Mira qué dice Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10 dice, entonces dice, llamando a sus 12 discípulos, les dio, ¿qué dice? Autoridad sobre los espíritus inmundos, para que les echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mira, tenemos una batalla seria con Satanás, ¿ok? Hay una batalla seria. Quiero decirte que el diablo no duerme, él no descansa. Él hasta en los sueños te ataca. Hasta en los sueños te ataca. Él no descansa. Y él sabe cómo atacarte. Él sabe cómo venir. ¿Sabes cuándo viene? Él no viene a atacarte cuando tú estás fuerte, porque entonces él pierde fuerza. Él siempre viene a atacarte cuando tú estás débil. Cuando tú estás cansado, ahí viene a atacarte con malo. Cuando estás cansado ahí, ellos están, mira, dice en los salmos, dice que están continuamente, dice me vigilan, dice el Salmo 22. Dice, me rodean, dice el Salmo 22. También profetizándonos la muerte de Jesús, ¿verdad? Dice, me rodean mis enemigos. Dice, están continuamente, dice, al acecho, viendo a ver, ¿por dónde le entro a este? ¿Por dónde? Pero voy a esperar hasta cuando esté débil. Cuando esté débil, ahí aprovecho. Y ahí cuando estás débil es cuando aprovecha a atacarte. ¿Qué te va a fortalecer? Tu relación con Dios. ¿Qué te va a fortalecer? El que vayas a su palabra. Mis palabras son espíritu y son vida. No es por fuerza ni ejército. Todo es por su Santo Espíritu. Y dice la Biblia que el Señor nos dio autoridad. Ábreme por favor, mira. El libro de Daniel, en el capítulo 7, versículo 14. A ver, no, espérame. Ábreme por favor. Espérate, Jacqueline. Vamos despacio, ¿ok? Mateo capítulo 28, verso 17. A ver, vamos a ir por orden, ¿verdad? Antes de llegar a Daniel. Mateo capítulo 28, versículo 17. Mira, ¿qué dice aquí? Cuando lo vieron, adoraron. Pero algunos dudaban, ¿ok? Y dice Jesús, esto ya es el último capítulo, ¿ok? Dice, se acercó y les dijo, toda potestad. O en otras palabras dice, toda autoridad, ¿ok? En otra traducción lo dice así. Me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, ¿ok? Dice, toda autoridad me ha sido dada. Mateo capítulo dice, yo les doy la autoridad a ustedes. Ahora sí, ábreme por favor. En Daniel capítulo 7, verso 14. Mira Daniel que se escribe aproximadamente 500 años antes de Cristo.
mira lo que nos va a mostrar Daniel, que Daniel es un libro, si puedes leer el libro de Daniel, un libro precioso de Daniel, te habla del final de los tiempos, cómo va a terminar este mundo. Y dice el libro de Daniel que va a terminar este mundo mezclado la máquina con el ser humano. Cuando nos abren la estatua de Nabucodonosor, dice que los pies eran de barro y de hierro. Y eso dándonos a entender claramente la mezcla de la máquina y el ser humano. El día de hoy están despidiendo a la gente porque están ocupando sus lugares máquinas. Y dice, mira, y Daniel tiene esta visión, tiene la visión del Mesías. Dice, y le fue dado ¿a quién? Al Mesías. A ver, dame el versículo 13. Mira Jacqueline, que dice el versículo 13. ¿Ves? Dice, vale, el versículo 12. Vamos desde el versículo 12. Dice, y había también, dice, quitado, dice, a las otras bestias su dominio, pero se les había, dice, sido prolongada la vida en cierto tiempo. Miraba yo en la visión de noche, y aquí dice, como en las nubes del cielo venía uno, como el Hijo del Hombre. ¿A quién le decían el Hijo del Hombre? A Jesucristo. Baradama, ¿ok? Tierra, que esto en el original significa tierra roja. Venía el Hijo del Hombre y vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Entonces lo que nos está mostrando aquí Daniel, mira, no había pasado todavía no había llegado la crucifixión de Jesús. Sin embargo, Daniel nos va a mostrar lo que va a pasar en el cielo, porque claro, ¿sabes qué ocurre cuando tú oras? Entras en la eternidad, y en la eternidad no tiene tiempo. Nosotros estamos sujetos al espacio y al tiempo, pero cuando tú oras sales a la eternidad. Y por eso, ¿qué ocurre cuando sales a la eternidad? El tiempo se acelera. ¿Qué ocurrió con Daniel? Daniel empezó a ver 500 años hacia adelante. Y empieza a ver lo que ocurrió en el cielo cuando Jesús muere. Jesús, dice la Biblia, es crucificado, va hacia el centro de la tierra, ¿verdad? Y después de 3 días dice que se levanta de los muertos y nos muestra lo que ocurrió en ese momento, el libro de Daniel. Y dice, y se acercó, dice delante, el versículo 13 dice, y miraba yo en la visión, dice, y aquí en las nubes venía uno como el Hijo del Hombre, y vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Esto era el momento, ¿ok? Que ya Cristo había ya dado su vida por nosotros. Él sube al cielo y dice, mira, y le fue dado dominio, gloria y reinos. El dominio, ahí también dominio es autoridad, ¿ok? Y dice, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es eterno, o su autoridad es eterna. Nunca pasará. Y su reino, dice, no será destruido. Ahora el Señor nos da esa autoridad a nosotros. Y tú solamente por creer en Jesucristo ya tienes autoridad. Por eso, una de las cosas que vamos a recibir también es el don, que es un don, el don de la oración. Que de aquí yo creo que todos lo tenemos. ¿Cuántos de aquí hemos orado alguna vez? Yo creo que todos, ¿verdad? Entonces, aprovecha ese don que Dios te dio, porque si tú eres fiel en lo poco, Dios te lleva hacia lo mucho. Pero si en la oración no somos fieles, ¿cómo yo pretendo ir a más? ¿Cómo yo pretendo recibir más de Dios si en la oración no soy fiel? Pero cuando yo empiezo a ser fiel en la oración, una de las cosas que va a ocurrir es que se me va a ir añadiendo autoridad. Y todas las pruebas que tú vas pasando, o todas las pruebas que vamos pasando, tú te capacitas y Dios te da la autoridad sobre esa prueba, porque tú venciste esa prueba. Un ejemplo, yo sé que es estar sin nada. Y sé que estar sin nada no pasa nada. Al revés, cuando estás sin nada, he visto como Dios ¡buah!, derrama su bendición, pero de una forma que me he quedado impresionado. Porque dice la Biblia, no se puede, dice, poner vino nuevo en odres viejos. Porque si no, el odre revienta. Dios no puede darte lo nuevo si continúas con lo viejo. Y la crisis
Y la crisis que hace, el problema que hace, te sacude, te empieza a sacudir lo viejo, lo que te está estorbando, porque si viene la bendición de Dios, explotas. Y Dios no quiere que explotes. No se puede, dice, no se puede poner vino nuevo en odres viejos. ¿Sabes qué ocurre con los odres, verdad? Cuando ya se acaba el vino, una de las cosas que hacen con el odre, porque saben que el vino nuevo reviente el odre, lo saben. Entonces cogen el odre vacío y cogen un palo o cogen un hierro y le empiezan a dar de pa, pa. ¿Sabes por qué lo hacen? Para ablandar el odre. Entonces le pegan al odre. Cuando ya está vacío, le pegan. Y lo tocan y dicen, no, todavía está duro, hay que darle más. Te están golpeando. El diablo a lo mejor te está golpeando. Es para ponerte blandito. Es para que venga ese vino nuevo. Para que Dios pueda derramar su bendición. Y ahí después de que ya el odre está blandito, dice, entonces ahora sí podemos echar vino nuevo. Eso ahora, en la antigüedad, yo no sé si en los tiempos de Jesús ocurría lo mismo, pero bueno, el Señor, para no complicarnos la vida, dice, mira, no se puede echar vino nuevo en odres viejos, ya está. Porque el Señor es sencillo. El Señor es sencillo. Él no se está complicando la vida. Él nos muestra, ¿verdad? Dice, miren los pajaritos, miren las flores, ¿verdad? Dice, miren los lirios. Dice, ni Salomón se vistió como el lirio. Dice, y no va a ser Dios por ustedes mucho más. Gente, dice, de poca fe. Y luego después aparecía por ahí, ¿verdad? Hay una cueva en Israel que se llama la cueva del infierno. Y ahí en esa cueva le dicen el infierno porque ahí los sacerdotes de Baal iban y sacrificaban a los discípulos de Baal, porque mira cómo el diablo es malo y perverso. Cogían un discípulo de Baal y lo tiraban por la cual lo despeñaban. Lo emborrachaban a veces, mejor dicho, casi siempre lo emborrachaban, porque si no podían matarlo. Y lo despeñaban, entonces bajaban abajo y en esa cueva debajo había como un arroyo. Entonces bajaban abajo y despeñaban al discípulo, y si la sangre corría por el agua, por el arroyo, entonces decían, te damos gracias, Baal, porque aceptaste nuestro sacrificio. Pero de repente, si no fluía sangre, decían, Baal no aceptó nuestro sacrificio. Porque dependiendo cómo caía el discípulo, pues a veces se reventaba o a veces caía y no salía nada de sangre. Entonces decían, Baal no aceptó nuestro sacrificio. Busquemos otro discípulo, los que no diezman, no ofrendan, a los discípulos de Baal. Tráiganme otro, a los que no aceptó Baal nuestro sacrificio. Entonces el Señor señalaba la cueva de Baal y decía, les digo, dice, que las puertas del infierno no prevalecerán sobre mi iglesia, porque a mí se me ha dado autoridad, dice Jesús. Y claro, una de las cosas, una de las cosas que va a ocurrir es que en las pruebas tú te capacitas, ¿verdad? Te capacitas. Cuando tú estás enfermo, tú pasaste por enfermedad y te sanaste, tú sabes que Dios sana. Tienes autoridad porque lo viviste. Y como lo viviste, tienes autoridad. Dice, no, a mí tú no me puedes engañar. Dios sana, Dios me sanó. Y como Dios me sanó a mí, dice el Señor, den de gracia lo que de gracia recibieron. Entonces, a veces los problemas que pasamos es para recibir autoridad. Porque si tú los pasas bien, luego tú te capacitas para decirle a las personas que tienen deudas, mira, yo estuve en las deudas y Dios hizo así un milagro y me sacó de las deudas. Así que tranquilo, no te preocupes, confíale a Dios, haz lo que Dios te manda a hacer y Dios te va a sacar de ese problema. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos van a darle un fuerte aplauso a Dios? Entonces dice, por ejemplo, mira, vamos a abrir en Lucas capítulo
Lucas capítulo 20. Y para ir ya entrando en esta recta final, ¿ok? Lucas capítulo 20, dice la Biblia que se acercaron al Señor, ¿ok? Tú tienes que empezar entonces a usar esa autoridad que recibiste, ¿ok? Ya tú tienes autoridad por ser hijo de Dios. ¿Autoridad a qué? Acercarte al Señor, como hijo y como hija que eres. Y ahora, según vaya pasando el tiempo y según las pruebas que tú vas pasando, se te va a ir añadiendo más autoridad. ¿Y sabes qué ocurre cuando se te añade más autoridad? Tus oraciones son más efectivas. Al principio mis oraciones al diablo no le hacían cosquillas, pero según he ido avanzando en años, pasando las pruebas, oro y el diablo sabe que hay autoridad delante de él. Simplemente porque yo sea más, no, porque Dios me ha ido añadiendo autoridad y Dios te ha ido añadiendo autoridad, no porque yo sea el mejor ni el más bueno, no, simplemente por su gracia y su gran amor que Él me ha tenido y que Él te tiene a ti, ¿ok? Porque nada es por nosotros, todo es por su gracia. Entonces aprovecha la gracia de Dios. Y dice, un día dice que Jesús enseñando, que es una de las características de Jesús, ¿ok? Enséñale a alguien, ¿ok? Predícale a alguien, testifícale a alguien. Dice en el templo, y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los ancianos y le dijeron, mira, otra vez, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? En otras palabras, ellos se acercaban y le dijeron, a ver Jesús, ve. Primeramente, le dijeron, ni a los 50 años llegas. Jesús inició el ministerio con 30 años. Segundo, las personas que hablamos de Dios es el sumo sacerdote, los maestros de la ley y los religiosos. Nosotros hemos recibido autoridad para hablar de Dios. ¿A ti quién te dio la autoridad? A ti nadie te da autoridad, en otras palabras, es lo que estaban diciendo. Y respondiendo Jesús le dijo, también os haré una pregunta, respondedme, porque es lo que la religión va a impedir. Y el diablo usando la religión también va a querer frenar, ¿ok? El avance. Dice, el bautismo de Juan, le dice Jesús, a ver, ok, yo les voy a decir, dice, yo con qué autoridad hago estas cosas. Pero primero contéstenme a esta pregunta. El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá, ¿por qué entonces no le creyeron? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos aprobará porque están, ¿qué dice? Persuadidos que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían. Entonces Jesús les dijo, ustedes no me dicen, dice, yo tampoco les diré con qué autoridad hago esto. Mira, Juan el Bautista, una de las cosas que va a decir es lo siguiente. Dice, nadie, recibe nada que no le sea dado del cielo. Y estos fariseos y estos religiosos cuestionaban la autoridad de Jesús. Pero mira, Jesús siempre le tenían trampas, pero vemos como siempre el Señor les dejaba callados. Porque si Dios te da autoridad a ti, siempre Dios te va a respaldar. Amén. Y Dios siempre te va a respaldar a ti porque van a cuestionar, ¿ok? Tu fe. Van a cuestionar la autoridad que Dios te ha dado como hijo. Están cuestionando tu autoridad. ¿Sabes quiénes son los que primeramente cuestionan? Los que están cerca de ti. Tus familiares, los que están cerquita. Ellos empiezan a cuestionar. Sí, tú que eres cristiano. O tú que tienes fe. Ellos son los primeros que van a cuestionar. Por eso, los que están cerca tuyo van a menospreciar tu autoridad. No te preocupes. A mí también me toca enfrentar eso. Pero ¿sabes qué? Al final, tarde o temprano, no es que Dios me dé la razón a mí. Dios se da la razón a Él mismo, como lo habíamos dicho. Él se da la razón por medio de su palabra. Porque con los que tienes problemas son con los que están al lado tuyo. Con tus papás, con tus hijos, con tu primo, con tu tío. Con mi nuera. Con ellos. Así que no te preocupes, ellos siempre van a cuestionar la autoridad que Dios te ha dado.
Pero ¿sabes qué? Al final, tarde o temprano, el Señor viene y les da en las narices. Eso. Un fuerte aplauso a Dios. Y aquí también, ¿ok? Por eso, mira, vamos a tener respeto de la autoridad. A mí también a veces vienen y cuestionan mi autoridad aquí. Bueno, yo a veces me quedo callado, no digo nada, simplemente digo, Señor, tú eres el que me defiendes y me proteges, ya está. Tú defiéndeme, tú protégeme. Cuando me toque, mira, me gustaría que conozcas a mi pastor. Yo cuando llegué a la iglesia Pasión por Cristo, yo llegaba allí, yo venía de otra iglesia, ¿ok? Y llegaba y a veces le daba un consejo al pastor, le decía, pastor, tiene que ser así, tiene que ser así. Alguna vez me escuchó, pero según fue pasando el tiempo, yo el día de hoy entro a la reunión de los pastores, y cuando veo a mi pastor, digo, no digas nada. ¿Qué le vas a decir si es una eminencia? ¿Qué le vas a decir con la iglesia que tiene, con las radios que... ¿Qué consejo tú le vas a dar? Antes le daba consejo porque era inmaduro, llegaba y le decía cualquier babosada. Y llego ahí y él no se está con tonterías. Hay cosas que aquí me han dicho, me han hecho, que él ya los hubiese mandado a volar. Simplemente, ¿sabes? No es porque yo diga, no, yo tengo paz. Siempre, yo soy diferente. Él es como es. Ya está. Pero quiero decirte algo. Tú tienes autoridad cuando te sometes a una autoridad. Yo estoy sometido bajo mi autoridad, le tengo respeto. Al revés, no llego para darle yo consejos a él, sino yo llego para que él me dé consejos a mí. Y cuando tú honras la autoridad, recibes autoridad. Lucas capítulo 7. Porque yo soy un hombre bajo autoridad. Y le digo a mi siervo, ve y va y ve y viene. Señor, di la palabra, tú tienes autoridad. ¿Qué te voy a decir yo a ti? Yo sé lo que es estar bajo autoridad, dice este siervo. Y Jesús se asombra y dice, nunca he visto a un hombre con tanta fe aquí en Israel. Les digo que vendrán del oriente y del occidente y estarán delante de ustedes, israelitas. Porque no supieron reconocer la autoridad. Cuando tú reconoces la autoridad, porque claro, hemos recibido autoridad como hijos de Dios. Ahora tú tienes que reconocer las autoridades que Dios ha puesto. Dios, a lo mejor tienes jefes, ¿verdad? La autoridad que Dios te ha puesto como jefe. Las autoridades que Dios ha levantado, por ejemplo, aquí en la iglesia, aunque sea joven, ¿ok? Que no aparento, ¿verdad? Los 50 años que tengo. Eso es. ¿Verdad? Entonces me echan menos años, pero quiero decirte algo. Yo vengo batallando ya de hace años atrás con el diablo. Y Dios me ha ido añadiendo autoridad por su gracia. Y Dios te va a ir añadiendo autoridad a ti también. Por eso no desmayes, ¿ok? Sigue, porque vas a ver la respuesta de Dios. Mira, Dios está formando. Ahora aquí, Dios está haciendo un testimonio. Y estos próximos días te voy a contar un testimonio. Dios mediante, ¿verdad? Porque dice Proverbios 27, no te jactes del día de mañana. Pero según vayan pasando los días, ahora no lo puedo contar, estoy en proceso y quiero contarle. Digo, Señor, quiero contárselo para que te animes y que le creas a Dios. Amén. Pero ya llegará el tiempo y Dios me diga, ya cuéntales, ahora sí cuéntales. Y dice, mira, para ir cerrando, ¿va? Dice, entonces Jesús le dijo, yo tampoco le digo con qué autoridad. Y Lucas capítulo, ahora por favor, Jacqueline, Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Y dice, les dijo la necesidad de orar siempre, dice, ¿y qué dice? Y no desmayar diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y había, dice también en aquella ciudad una viuda a la cual le dijo, hazme justicia delante de mi adversario. Y vemos, ¿verdad?, lo que este juez le dijo antes que me come la paciencia. Y dice la Biblia lo siguiente, que Jesús le dijo, ¿cuánto más, dice, a mis hijos que están día y noche clamando por justicia? ¿Has vivido situaciones injustas? Sí. ¿Has pasado situaciones injustas? Abre por favor, Jacqueline, rapidito, Salmo 26 y vamos cerrando. A ver, Salmo 26.
Y dice el Salmo 26, habla de la justicia. Tú tienes que pedirle al Señor que te haga justicia. Si hay alguna situación, si tú no tienes trabajo, Señor, soy tu hijo, hazme justicia. Yo ya he hecho lo que tú has mandado, papá, porque cuando tú haces lo que Dios te ha mandado, tienes toda la autoridad para pedir. Ahora, si tú no has hecho lo que Dios ha mandado, ya va a haber interferencia porque tu corazón no se va a alinear completamente porque hay algo dentro de ti que dice, que te va a decir, pero no has hecho todavía lo que se te mandó a hacer. Salmo 26 dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, Jehová, y examina, dice, mis pensamientos y mi corazón. Dice, porque tus misericordias, dice, dice, no me he sentado, a ver, el versículo 5, dice, aborrecí la reunión de los malignos, dice, ni me senté, dice, lavaré, dice, en inocencia mis manos llenaré, dice, oración de gracia, dice, para contar las maravillas, dice, a ver, continúa un poquito más adelante, dice, no me arrebate, continúa, a ver, vale, ok, yo creo que es en la Nueva Versión Internacional que dice, Señor, juzga, hazme justicia, porque dice, ¿ves? Que dice, júzgame, dice, en la Nueva Versión Internacional dice, hazme justicia, todos los días tú tienes que ir a pedirle justicia a Dios, pero haz la parte que te toca hacer al Señor. Yo ya mi parte la hice. Ahora, hazme justicia delante del adversario. No te canses de pedirle justicia a Él, porque al hacer lo que te toca a ti hacer, tienes toda la autoridad y todo el derecho de ir y pedirle al Señor que te haga justicia. Amén. Amén. Padre, te agradecemos en esta mañana. Gracias. Bendigo, papá, mis hermanos. Bendigo, querido Padre, tu iglesia. Papá, aquí estamos. Yo te pido que les hagas justicia y que me hagas justicia. Y como iglesia que nos hagas justicia. Padre, en el nombre de Jesús hemos hecho lo que tú has mandado a papá. Ahora, Señor, haznos justicia. Haznos justicia en nuestra economía. Haznos justicia en nuestra salud. Haznos justicia en nuestro ánimo. Haznos justicia en nuestra fe. Padre, haznos justicia delante de nuestro adversario, papá. Y tú dices en este texto que pronto nos vas a hacer justicia. Y nosotros lo creemos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. ¿Ok? Y todos los que quieran.